Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os doy de nuevo la bienvenida aquí a mi casa en un nuevo remanso de la filosofía, del proyecto de Filosofía Viva. Después de haber hecho una serie de vídeos de presentación del proyecto, volvemos a las andadas a reposar un poquito en estos tiempos revueltos. Hoy os quiero hablar de algo que pretendo que sea bastante práctico, si puede ser. Em, y es que el tema del dolor emocional es algo que nos llega muy adentro y que nos desmorona mucho. Y por eso le he querido dedicar un remanso, ¿no? De cómo vivimos el dolor emocional e intentar dar algunas pequeñas herramientas que, por supuesto, ampliamos pues, fuera del canal de YouTube, ¿no? Más en los cursos, en formaciones más largas, ¿no? Pero aquí podemos compartir algo de todo esto, ¿no? Entonces, la idea es ver cómo lo vivimos, el dolor emocional, y cómo podemos obtener algunas pequeñas herramientas para mejorar nuestra relación con el dolor emocional. ¿Bien? Entonces, sin más, vamos allá. Em, ¿Por qué no muestro el dolor normalmente? ¿Qué es lo que me impide mostrar el dolor normalmente? De hecho, ¿por qué ni siquiera me lo muestro a mí mismo o a mí misma? ¿No? ¿Por qué es esto? ¿No? Mm, Es verdad que hay muchos estudios actuales en los que se nos habla sobre todo de neurobiología, que se nos dice, y puede que se nos diga muy correctamente qué es el dolor, ¿no? No solo el físico, sino el emocional. Pero entiendo que como personas que filosofan, que filosofamos, lo importante, lo que nos interesa saber sobre todo es, lo diría, ¿qué le pasa al dolor? ¿No? La pregunta sería, ¿qué le pasa a este dolor que tengo yo? Me parece importante esto, ¿no? ¿Qué diría el dolor si pudiera hablar? Este dolor, ¿no? Cuando hablamos de dolor emocional, evidentemente, y ahora lo veremos, hablamos de frustración, de miedo, de ira, de tristeza, ¿no? O de cosas como la ansiedad, que es una acumulación de represión emocional, ¿no? Entonces, nos interesa saber no tanto qué es el dolor, sino qué le pasa al dolor. ¿Qué nos diría si pudiera hablar? Y para esto hace falta un tipo de relación concreta con el dolor, que como veremos al final es un tipo de relación con nosotros mismos, al final, ¿no? Es la clave de todo esto, ¿no? Darnos cuenta que relacionarnos con nuestro dolor es relacionarnos con nosotros mismos, conmigo misma. Bien, hay muchas formas de no mostrar el dolor, de no mostrármelo a mí mismo. En general las llamaremos mecanismos de defensa, como ya es proverbialmente conocido en la psicología, ¿no? Mecanismos de defensa psíquicos. Y hay de muchos tipos, hay de un montón de tipos. Realmente no paramos de utilizar mecanismos de defensa a lo largo del día. Aquí vamos a nombrar un par que son también de libro, digamos, ¿no? Y que los reconoceréis enseguida. El primero que vamos a nombrar es la proyección. La proyección. ¿Qué significa esto de la proyección? ¿No? Básicamente que critico en los demás algo de mí que yo no quiero ver. Os suena esto, ¿no? Seguro que os suena. Porque es normal que a lo largo de una vida nos demos cuenta de esto, ¿no? De que lo hacemos, ¿no? Al menos en algunas cosas, ¿no? Ejemplos típicos de estos, ¿no? Pues, por ejemplo, las personas que esconden su vulnerabilidad, que escondemos muchas veces nuestra vulnerabilidad o la debilidad, ¿no? Y que acaban criticándola en los demás, ¿no? Acabamos criticando la debilidad en los demás o la vulnerabilidad en los demás porque escondemos la nuestra propia, no queremos ver la nuestra propia. La tenemos ahí, lo que Jung llamó la sombra, ¿no? En esa parte de nosotros mismos que no queremos ver, que no nos gusta, ¿no? Esto ha sucedido mucho en los hombres en las culturas patriarcales. Y somos herederos de esto nosotros, ¿no? Gracias a que nos damos cuenta de todo esto, ¿no? Que mostrar la vulnerabilidad es algo natural y muy beneficioso para uno mismo y para todo el mundo, ¿no? Pero fijaros, a nivel social, lo que hacen muchos políticos, muchos sacerdotes, personajes públicos de toda ralea, ¿no? Digamos,
en las tribunas públicas, en las tertulias. Se ha hecho siempre esto, ¿no? Es, digamos, acusar al otro colectivo de algo que no veo en mí mismo, ¿no? Como cuando decimos, nosotros sí somos trabajadores, ¿no? Esta gente no. La gente no. Estos son unos ladrones, ¿no? Nos roban o nos maltratan o son unos... No saben vivir la vida, ¿no? Fíjate, nosotros sí que sabemos vivir la vida. Esto pasa en las familias también. Las familias son grandes núcleos de proyección sobre otras familias, ¿no? Conocidos de la familia, has visto cómo son estos, ¿no? En realidad ahí estamos escondiendo nuestros propios pecados, y lo pongo entre comillas. De hecho, diría que para construir un enemigo no hace falta mucho, solo hace falta proyectar algo monstruoso sobre él, ¿no? Pintarle una cara, mojar el pincel en mi sombra y pintar el lienzo, ¿no? Como decía el poeta Sam King, y pintar el lienzo con la cara de un monstruo, deformarle la sonrisa y hacer que no tenga ningún tipo de ternura, ¿no? Y ahí ya puedo condenarlo, y cuando lo tenga bien creído podré matarlo y descuartizarlo, como decía también Sam King, sin tener remordimientos. Es lo que pasa en las guerras mayormente. Es algo que pasa en nuestra vida cotidiana también. Fijaos, Goethe, el maestro del romanticismo alemán, lo decía de la siguiente forma. Decía que él no sabía de ningún crimen que él no fuera también capaz de cometer. Que no sabía de ningún crimen que no fuera también él capaz de cometer. Creo que es muy difícil llegar a decir esto con sinceridad. Y me parece que Goethe fue uno de los personajes que pudo decirlo, igual que Jung. Y seguro que hay muchas personas que también pueden decirlo, ¿no? Pero es difícil verlo, darse cuenta de todo esto, ¿no? Y sobre todo cuando estamos hablando de cosas tan monstruosas. Tal vez cuanto más te cueste sentirlo, se puede decir que más estás proyectando o que menos costumbre tienes de observarte. ¿Vale? Cuanto más te cueste sentir que esto también es tuyo, es que menos costumbre tienes de observarte. Y no pasa nada, nadie te juzga, ¿no? Es tu vida, es como lo hagas. ¿Vale? Pero tú sí que puedes, por ejemplo, fijarte en cualquier enfado que tengas y verás muchas cosas. Cualquier enfado que tengas a lo largo del día. Cuando ya te haya pasado, porque en ese momento tal vez te cuesta un poco, distánciate y mira qué has proyectado sobre la persona con la cual te has enfadado. Y piensa a ver, y reflexiona y siente a ver si eso no lo tienes tú también y no lo haces con otras personas. Y no te das ni cuenta. ¿Vale? Puedes incluso pedir la opinión de personas de confianza. Oye, ¿tú crees que yo hago esto? Si son de confianza, muchas veces te revelarán tu sombra también y tus propias proyecciones. Bien. También puede ser que otro tipo de proyección, un poco más habitual, también. A lo mejor yo soy una persona que, bueno, pues que me finjo ser a mí mismo muy autosuficiente. Y como me finjo ser tan autosuficiente, no acostumbro a pedir ayuda o a pedir cariño cuando estoy emocionalmente mal. Pero claro, eso hace que cuando alguien me lo pide a mí, yo tienda a interpretar que me está exigiendo cariño, ¿no? Entonces lo que haré es criticar a esa persona diciendo que es muy dependiente. Es que tú eres muy dependiente. Lo que me niego a mí mismo, que es pedir cariño o mostrarme vulnerable cuando lo necesito, lo que me niego a mí mismo lo critico en el otro. Es que te muestras siempre muy vulnerable, ¿no? Eres muy dependiente. Se ve la lógica. Puede pasar incluso al revés. La otra persona me puede criticar porque le parezco demasiado individualista. Es que tú eres un individualista, no piensas en los demás, eres un egoísta, ¿no? Me puede estar diciendo. Cuando a lo mejor lo que le pasa es que a esa persona depende en exceso de la ayuda de otros cuando está emocionalmente mal. Fijaros que en ambas situaciones no queremos contactar con el dolor. En todas estas situaciones de proyección no queremos contactar con el dolor. Con el dolor de ver que yo sería capaz de cometer también esos crímenes. Y por lo tanto de ver que no soy tan ideal como yo creía, ¿no? Depende de las circunstancias, podría haberlo hecho, ¿por qué no? Con el horror también que nos da el ver nuestra propia sombra, ¿no? Eso es un dolor, un horror que nos crea, ¿no? Yo no soy así, eso es el otro.
O con el dolor que nos causa nuestro malestar al ver que en realidad, pues hostia, pues soy vulnerable, ¿no? Y tendría que aceptarlo, y tendría que mostrarlo, y tendría que pedir cariño cuando lo necesito. Pero no me atrevo y me duele darme cuenta de esto, ¿no? No quiero contactar con ese dolor porque es una frustración. Y también hay un miedo ahí de no ser lo que yo creo que tendría que ser. Espero que se entienda. Vamos a continuar. Hay otro mecanismo de defensa que es típico también para no contactar con el dolor. No me gusta introducir palabrotas del lenguaje técnico, pero a veces está bien. Sí, yo creo que está bien. Este mecanismo de defensa se llama retroflexión. Fijaros que no es reflexión, es retro y flexión, ¿vale? La reflexión es una cosa mental. La retroflexión implica un hacerse daño a uno mismo, ¿no? Es volver a sí mismo, flexionar el mecanismo de defensa hacia uno mismo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hacemos, no? Pues, por ejemplo, por eso, cuando me hago daño, cuando cargo con cargas que no son mías, por ejemplo. Cuando asumo toda la responsabilidad en una situación en la que la responsabilidad tendría que ser compartida, por ejemplo, también. Seguro que suena esto también, ¿no? Porque son cosas que hacemos. Unos más que otros, claro que sí, ¿no? Unos tenderán más a un mecanismo, otros más a otro, ¿no? Pero este también es muy típico. Yo que sé, puedo que me cargue con la culpa toda la culpa de una ruptura, por ejemplo. Sin dar espacio a la realidad de que una relación siempre es cosa de dos. Siempre es cosa de dos. Realmente nadie está ahí sin querer estar, ¿no? Puedo seguir estando ahí por miedo, ¿no? Y en muchas parejas siguen estando ahí por miedo. Pero quiero seguir ahí, aunque es por miedo, aunque no me lo reconozca, ¿no? Este es otro mecanismo de defensa también. Decir, no, es que yo no puedo dejarle. Bueno, no quieres dejarle, porque tienes miedo de las consecuencias, o de estar solo, de estar sola, lo que sea, ¿no? Pero en realidad es no querer, ¿no? Pero evito decir, no quiero dejarle, ¿no? Este es otro mecanismo de defensa. Dentro de la retroflexión también puede ser ese tipo de personas que tienden a minimizar sus problemas. Y esto también lo hemos hecho todos, pero hay personas que viven más ahí, en esa actitud constante. Tienden a minimizar sus problemas porque han hecho de la ayuda a los demás el pilar de su vida. Esto pasa mucho con las madres, ¿no? Las madres de determinada edad. No vamos a decir edades, ¿no? Es igual, ¿no? Pero madres más bien antiguas, ¿no? Que cargaban con mucha responsabilidad, ¿no? Evidentemente ocurre hoy en día también. Lo que pasa es que el gusto por la individualidad de nuestras generaciones, pues quizá de 50 para abajo, pues es mucho más, ¿no? O de 60 para abajo, es mucho más grande de que los que ya tienen 80 hoy en día. ¿Qué suelen decir estas personas, no? Suelen decir eso de lo de yo estoy bien, tú tranquilo, tú no te preocupes, ¿no? O, pobrecito, tú siempre estás peor que yo, ¿no? Estás peor que yo. Entonces ya evitan contactar con el propio dolor de sentirse solas o de su propia tristeza o que nadie les ayuda, ¿no? O que nadie se preocupa de ellas porque precisamente viven en el preocuparse constantemente de los demás, escapando del propio dolor. Creo que se entiende bien esto, ¿no? Es también un mecanismo bastante sencillo. Bien. A veces también nos encontramos con la timidez o la vergüenza. Pueden ser también formas de retroflexión, de reflexionar, ¿no? De retroflexionar. Por ejemplo, en las personas con mucha timidez o que sufren mucho de vergüenza, hay un juicio ahí siempre, ¿no? Que planea sobre muchas situaciones, que es eres inferior, o no eres suficiente, o estás haciendo el ridículo, ¿no? También, esto es otro tipo de retroflexión. Pero hay otro tipo de retroflexión que es muy importante y de la cual se habla menos, que son las somatizaciones. El daño que sufre nuestro cuerpo cuando proveniente de una mala gestión de las emociones o de una no gestión de las emociones. No, a veces es una no gestión, me despreocupo completamente, me olvido completamente. Y esto hoy en día, por suerte, está creciendo ya los estudios y la popularización
de esta realidad, ¿no? Se está sabiendo ya que muchas enfermedades, especialmente en la zona abdominal del cuerpo, tienen que ver con un maltrato de las propias emociones. Sobre todo con una, y esto es lo más importante, con una falta de atención al propio dolor emocional. Una falta de atención al propio dolor emocional. Esto es lo importante, porque aquí vamos a hablar de la atención. La verdad es que es una obviedad, en realidad. A muchas personas les cuesta adentrar esto todavía, ¿no? Porque separan entre mente y cuerpo. Es una obviedad. Si bloqueo esta zona forzándola a no expresarse, si lo que hago es amordazar las emociones, tirarlas hacia abajo porque yo no quiero que se acerquen aquí, no quiero que salgan, ¿no? Las bloqueo aquí, van hacia abajo, la energía no fluye porque hay bloqueo. Y si la energía no fluye, esa parte se pone enferma, ¿no? O sea que es muy lógico esto. Lo que pasa es que no lo vemos, ¿no? Nuestra programación biológica y cultural, el mecanismo. Os emplazo a que veáis los vídeos que hablan sobre esto, ¿no? Os los paso por aquí arriba. Hay varios vídeos que hablan sobre mecanismo y organismo y sobre la programación cultural y biológica que llevamos encima. ¿Qué tiende a hacer la programación biológica y cultural? Tiende a evitar el dolor. Y lo cual es un problema muy gordo a nivel muy amplio, diría yo. Porque lo cual hace que no desarrollemos herramientas psíquicas para ponerle atención al dolor, que son las herramientas que nos ayudan a ponerle atención al dolor. Que realmente cuando decíamos qué es lo que pide el dolor, qué le pasa a tu dolor, es que necesita atención. No necesita que lo apartes. Lo que necesita es que le pongas atención. Y estas herramientas no están en la educación. Y empieza ya a ser un poco vergonzoso que no estén en la educación. A nivel masivo, quiero decir. A nivel educativo de todo el mundo, no solo de los niños, ¿no? Sino de los adultos. Lo que yo entiendo por filosofar incluye el desarrollo de estas herramientas psíquicas. Pero porque para mí no solo son herramientas psíquicas, son herramientas existenciales, que me ayudan a colocarme de mejor forma en el entramado de la vida. Por lo tanto, no solo en mi gestión personal de mis emociones, es una cuestión ética también. Cómo me relaciono con mi dolor, así me relaciono con los demás también. Y cómo me relaciono con la naturaleza, ¿no? Con el entramado del cosmos, podríamos decir, con la propia Tierra, ¿no? Y es verdad que estas herramientas psíquicas y existenciales son patrimonio de la humanidad. No es mío, ni tuyo, ni del otro. Es algo que podemos desarrollar todas y todos, sin distinción alguna. La Tierra propia, la propia inteligencia terrestre ha generado, eso, a través de nosotros ha generado estas herramientas de autoconocimiento y de autoentendimiento, y de autocomprensión, de autoatención. Entonces, claro, nosotros somos los animales que nos podemos dar cuenta de esto, ¿no? De cómo somos. Nosotros dentro del entramado terrestre somos los animales que nos podemos dar cuenta de cómo somos. Pero nuestro mecanismo biológico y cultural, y quizá el momento evolutivo en el que estamos no está suficientemente desarrollado en ese sentido, o masivamente desarrollado, como para incluirlas dentro incluso de nuestra vida cotidiana. ¿Por qué las conocemos, estas herramientas? Porque han sido desarrolladas y puestas en práctica por muchas tradiciones religiosas y filosóficas de todo el globo. De todo el globo. Y es ahora cuando nos empezamos a dar cuenta de esto. Como especie, hoy en día empezamos a ser conscientes de que estas herramientas existen, de que son nuestro patrimonio terrestre, de todas las personas. Y de que todas las personas del mundo tienen derecho a desarrollar estas capacidades, de las cuales son automáticamente poseedoras por el hecho de ser seres terrestres, humanos terrestres. Bien, después de esta arenga que me he permitido lanzar, vamos a ver.
hay muchos más mecanismos para evitar el dolor, ¿no? Para evitar entrar en contacto con el dolor. Aquí hemos puesto unos pocos ejemplos, ya lo hemos dicho al principio, ¿no? Yo diría que las civilizaciones que llamamos avanzadas son especialistas en muchas cosas y, entre otras cosas, también en la evitación del dolor. ¿Por qué? Pues, hombre, porque son las civilizaciones en las cuales hay una actividad constante del cerebro. Es la ciudad que no descansa en 24 horas, ¿no? El no descanso. El descanso es una herramienta vital para trabajar el propio dolor. Ya lo trataremos otro día. Hoy vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Pero el descanso tenéis que tener en cuenta que es algo fundamental para la relación con el propio dolor, para mejorar la relación con el propio dolor, el descanso. Y vivimos en sociedades que seguimos inmersas en una actividad constante. Y esa actividad constante no es digamos, es contraproducente para mejorar mi relación con el dolor, con mi propio dolor emocional. Bien, entonces, bueno, vivimos en el mundo en que vivimos y en el mundo en el que nos estamos dando cuenta de que tenemos estas herramientas y de que son universales, es el mundo precisamente que más mecanismos de defensa utiliza para no contactar con el dolor, ¿no? Sea la publicidad, las compras, etcétera, etcétera, ¿no? En un momento como este, como ya dice todo el mundo, ¿no? Que se dedica un poco a esto que me dedico yo también, pues es muy propicio para poder entrar en contacto con esto, porque ahora mismo estamos un poco encerraditos y encerraditas. Así que bueno, os animo a que os metáis un poco en esto. A ver, a veces hay que decir quiero decir que la mayoría de personas que empiezan a buscar, que se vuelven buscadoras de su propio dolor y quieren saber qué les pasa, que quieren desarrollar estas herramientas psíquicas y existenciales, llegan aquí a través del dolor y del sufrimiento, precisamente, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha hecho tan insoportable, los mecanismos de defensa ya no lo contienen. Es más, los mecanismos de defensa me lo hacen peor, ¿no? Porque me llevan a pensar el dolor en vez de sufrir, en vez de entrar en contacto con él, ¿no? En vez de sentirlo. Con lo cual, los mecanismos de defensa aún agravan la cosa, ¿no? Bien, aquí habría una pregunta que hacer. Y a mí me lo ha hecho algún alumno de la universidad, yo soy profesor universitario, y un alumno un día me hizo esta pregunta y realmente me vi en muchos apuros para responderla, pero bueno, al final no es tan difícil de responder. La pregunta era, ¿por qué si tanto evitamos el dolor, por qué estamos tan mal? Si evitamos el dolor, joder, pues tendría que funcionar esto, ¿no? Vale. Es una pregunta muy legítima y que a mí me puso en apuros en su momento, ¿no? En la clase. No supe responderla muy bien en aquel momento. La verdad es que se supone que si evitamos el dolor es para estar bien. Y el mecanismo, nuestro mecanismo, nuestra programación biológica, en ese sentido, tiene ese sentido. Se ha desarrollado, los mecanismos de defensa contra el dolor se han desarrollado con este sentido y tienen una utilidad, ¿no? Con esa utilidad. Así tendría que ser realmente, ¿no? Pero ¿qué pasa con los mecanismos? Que los mecanismos nos impiden darnos cuenta de que son ellos precisamente los que nos provocan el sufrimiento. ¿Y por qué? Porque lo que pide un dolor, lo decíamos al principio, ¿qué es lo que pide un dolor, ¿no? ¿Qué le pasa al dolor? Lo que pide un dolor es atención, no evitación. Y los mecanismos de defensa están hechos para evitar el dolor. Pero lo que pide un dolor, repito, es atención, no evitación. Entonces ahí, claro, al evitar y evitar, evitar, claro. Si yo empiezo a hacer cosas sin parar para no sentir el dolor sigue doliendo. Pues no le he puesto atención. Duele de otra manera. Es posible que se convierta en parte de mi personalidad. Es posible que me amargue el gesto o que me amargue la existencia. Que arraigue en mí, ¿no? Y que me tuerza para siempre, ¿no? O es posible que no. A lo mejor consigo amordazarlo. A lo mejor consigo forzar tanto el abdomen que puedo huir de él, ¿no? Y haciendo 1000 actividades o pensando mucho. Es posible que desarrolle una enfermedad.
Posiblemente, ¿no? Pensad en la cantidad de enfermedades, cuántas de ellas tienen que ser somatizaciones de dolores emocionales. Yo creo que no lo sabemos esto, pero tiene que ser brutal el tema. Bien, evitar el dolor también se hace pensando mucho. Y ya lo hemos dicho esto, es otro mecanismo de evitación, ¿no? Hablaremos otro día de esto, ¿no? De la racionalización, de cuando intentamos dar mil explicaciones de por qué tengo ese dolor ahí y de por qué no debería estar, pero lo que hago es no contactar con él al final, ¿no? Con el tiempo pasará o ya tengo que empezar a plantearme un cambio, etc. Ya hablaremos de la racionalización en otro vídeo, ¿vale? En fin, la conclusión de todo esto podría ser, y aquí parafraseo a un gran autor, bueno, esto no es de todos y no es de nadie, ¿no? Frases como estas no es exactamente así, pero yo pongo mi parte. Si no pones atención a un dolor, te volverá como un destino. Si no pones atención a un dolor, se entiende, emocional, te volverá como un destino. Y tal vez cuando te vuelvan no quieras reconocerlo tampoco. Y dirás, es que es mi destino. ¿Cuántas veces te hacen falta para decirte, bueno, hostia, ¿tendré yo algo que ver en esto? ¿Tendré yo algo que ver en esto que me pasa repetidamente? En este malestar. O siempre es el otro ¿no? El que me provoca el malestar. Te volverá como destino quiere decir esto, ¿no? Se va a repetir y tú volverás a pensar que te lo ha hecho otro o que es un destino que te ha tocado, ¿no? Cuando tú puedes hacer algo. Entonces, el dolor emocional aparece de muchas maneras. Aparece en forma de frustración, de miedo, de tristeza, de rabia. Todo eso es dolor. En forma de ansiedad, por ejemplo, que no es propiamente una emoción, pero sí que la ansiedad traduce. Fijaos, digo, traduce. La ansiedad traduce un montón de represiones emocionales. Traduce una vida insatisfecha porque no está expresada. Se siente como en una cárcel. A veces el lenguaje figurativo nos ayuda a entender mucho mejor las cosas que el lenguaje racional. La ansiedad nos habla de cómo y hasta qué nivel reprimimos las emociones, ¿no? Reprimimos la expresión de nuestros deseos también. De los deseos también hablaremos otro día. Hoy hablamos más del dolor emocional. Esos dolores, fijaos, es que no es que formen parte de nosotros, es que soy yo eso también. Eres tú, tu dolor emocional eres tú. Aunque te hayan dicho y por tradición y por mecanismo lo quieras evitar y lo queramos evitar, ese dolor soy yo también, eres tú. Hoy me gustaría dar un par de herramientas para las personas que estéis escuchando, que estéis todavía escuchando ahí, ¿no? Si todavía estás ahí, probablemente es que eres un buscador, una buscadora ya, ¿no? Que te interesa encontrar algo, ¿no? Que ya hayas sobrevivido, que estés intentando sobrevivir a alguna situación emocionalmente dura. Entonces, la primera herramienta, bien, sí, parece una obviedad. Incluso a alguien le puede parecer un insulto que se lo digan cuando está sufriendo. No queremos ni oírla cuando estamos sufriendo. Pero a mí me parece tal vez de los mejores consejos que podemos seguir insistiendo en darnos unos a otros. Y es la paciencia, el tiempo. Fijaros, la conciencia, y creo que esto lo tendrían que enseñar en la escuela, ya nos lo tendrían que enseñar desde pequeñitos. La conciencia de que el dolor emocional se prolonga en el tiempo. De que no es algo que podamos solucionar o disolver apretando un botón o buscando en Google. Y ojo, y gracias a Google o no, gracias a Internet, digamos, ¿no? Porque no podemos compartir estas cosas, ¿no? Pero no lo puedes solucionar apretando el botón ni buscando en Google. Aquí podemos compartir herramientas, claro que sí, pero la vivencia interna de cada cual es algo insustituible. Y el tiempo necesario para disminuir o relacionarte de mejor forma con tu dolor emocional es insustituible y no es evitable. No es evitable. Y esto es así.
Pero también lo querríamos evitar y, de hecho, para evitar el tiempo de cura, lo que hacemos es tomar pastillas, ¿no? Una sociedad tan medicalizada habla de que esos mecanismos de defensa de los que estamos hablando para evitar el dolor están institucionalizados en las mismas instituciones médicas, digamos, ¿no? Y esto no es un alegato contra los medicamentos, no. Fantásticos, bienvenidos los que sirvan, ¿no? Pero para esto no sirven. Para esto sirven para calmar un momento de ansiedad. Te pueden servir, claro que sí. Pero no para relacionarte con tu dolor emocional. No, para eso no sirve. Eso no te lo quita nadie. De hecho, una cosa que podemos añadir a este consejo es que el dolor emocional, cuando decidimos vivirlo, cuando decidimos convertirnos ya en personas buscadoras, voy a buscar qué pasa aquí, es algo que nos pone en contacto total con la vida. Con la vida misma, como es. Fijaros, es que cuando tratamos de evitarlo, es porque estamos tratando de evitar la vida tal como es. Porque la vida es así. Viene con el pack. Viene con el paquete, ¿no? Digamos. Y al decidirnos contactar con el dolor para poder sanarlo o disminuirlo de alguna manera, entramos de nuevo en contacto con la vida, como algo que tiene un proceso, como algo que lleva tiempo. La vida es un proceso que lleva tiempo. Esto nos lo han dicho 1000 veces, y si nos lo han dicho 1000 veces es por algo, ojo, es por algo, nos lo han dicho 1000 veces. Y yo repito, es de los mejores consejos que se pueden dar, a mi parecer. Cultivar, llegar a sentir esto, ¿no? No pensarlo, todo el mundo lo sabe esto. No, se trata de sentir esto, de sentir que la vida lleva tiempo y que el dolor requiere su tiempo. Fijaos, la mente, lo mental, lo puramente racional, lo que trata es de salir de la situación de dolor de forma desesperada, ¿no? Entonces, empezamos a dar vueltas a la misma idea dentro de la cabeza, ¿no? Ya lo hemos comentado en muchos vídeos esto. Y lo que hace entonces es agravar la situación, ¿no? Es como si estás en unas arenas movedizas y por los nervios intentas hacer fuerza para salir, ¿no? Pues te vas a hundir más rápido, ¿no? Pues esto es lo mismo. Otra vez, lenguaje figurativo para entender las cosas. Yo creo que ir cultivando la conciencia de que estamos en contacto con la vida y de que las cosas llevan su tiempo. Esto es una herramienta impagable y me da igual, aunque vaya contra la velocidad del sistema, da igual. O sea, no es lo que necesitamos la velocidad para relacionarnos con el dolor emocional. No es lo que necesitamos, porque no es lo que necesita el dolor. El dolor necesita atención, paciencia y cariño. Bien. Es verdad que en los momentos de dolor intenso eso no nos sirve de mucho, ¿no? Porque ¿quién tiene paciencia, ¿no? O sea, ¿qué dice este pavo? ¿No? ¿Qué dices, tío? Que esto me duele a mí, ¿no? Y el dolor, cuando es muy intenso, la sensación es de urgencia. Es así. Y ojo que no hablo del dolor físico, ¿eh? Es muy distinto en ese sentido. Pero hay dolores emocionales que son muy intensos. Y a veces, pues no estamos preparados, ¿no? para poner paciencia. Entonces, ¿qué otra herramienta tenemos? Más que la paciencia, que es más una herramienta existencial, es una herramienta más psíquica, más directa. ¿Qué es lo que pide el dolor? Pide atención. ¿No? Es de lógica, ¿no? ¿Qué pide algo que está irritado? ¿Qué pide algo que se está retorciendo? ¿Qué pide algo que no puede consigo mismo? ¿Qué pide? ¿No? ¿Qué pide? Fijaros una mujer en un parto, por ejemplo, ¿no? Parece que de tanto que le duele, parece lo que quiere es que la dejen en paz a veces, ¿no? De tanto que duele eso. Pero imaginaros que realmente, de repente,
Todo el mundo desaparece del quirófano. ¿No? ¿No? Todo el mundo desaparece. Y se ve sola. Claro, el sufrimiento se agravaría muchísimo, ¿no? El dolor que tiene se agravaría, porque necesita atención. Claro que sí. Los dolores no necesitan que los dejemos solos, no necesitan que los apartemos, no necesitan que los enviemos allá abajo. Bien, entonces, ¿qué tipo de atención les damos? Esto es lo importante, esto es lo más importante, y esto lo puedes probar. Puedes probar ahora mismo. Puedes empezar recordando cómo te relacionas tú con el dolor emocional. ¿Qué tratas de hacer normalmente? Cuando sientes una frustración, miedo, ira, rabia, tristeza. Inmediatamente, ¿cuál es tu reacción? La reacción del mecanismo corporal tuyo, ¿cuál es? Ver eso ya es importante, ¿no? Porque si tratas de amordazarlo, o si quieres solucionarlo, o si querrías que no estuviera allí, ¿no? Entonces ya puedes ver que no le estás dando la atención adecuada. Y esto nos pasa a todos. Fantástico. Es el primer paso. Ver cómo quiero solucionar ese dolor emocional, cómo no quiero que esté ahí, cómo quiero amordazarlo, apretarlo, ¿no? Para que no me duela. Por ejemplo, ¿cómo tratas a un niño enfadado? Sea tu hijo o no. Un niño que está enfadado, que está una rabieta de un niño. ¿Cómo lo tratas, no? ¿Le dices que se calle? ¡Cállate! ¿No? O tratas de comprenderlo, tratas de acercarte, de tener paciencia. No juzgamos a nadie. A lo mejor no soportas a los niños. Pues bueno, ya verás por qué, ¿no? Tú verás por qué. No es nada para juzgar a nadie, ¿no? Es para ver, si ves cómo tratas a un niño enfadado, es posible que se parezca mucho a la forma en que tratas a tu dolor emocional. Fijaros, es un dolor emocional, lo que necesitas es que le pongas la atención que pondrías realmente a alguien a quien quieres comprender, a alguien a quien le quieres dar amor. No es más que eso en realidad, pero ¿cómo cuesta, no? Ahí está el mecanismo que nos lo impide, ¿no? Los mecanismos de defensa. Luego hay cuestiones que están relacionadas con estas y que son ya puramente corporales. ¿Cómo vivir un dolor emocional? Y esto puedes ir cultivándolo desde ya, desde ahora mismo, ¿no? Puedes cerrar los ojos ahora mismo. Cierra los ojos, respiras. Si estás viviendo algún dolor, claro. Si no, pues te lo apuntas para otro día. La meditación, con todas sus variantes que son inabarcables, sí que te ayuda a cultivar la sensación de que te estás dando la atención que mereces. Entonces, pon atención a ese dolor emocional. Puedes primero identificar qué emoción es, ¿no? Si es rabia, si es ira, si es tristeza. Pero inmediatamente mira dónde se sitúa. Siente dónde se sitúa. Más en el cuello, en el diafragma, en el pecho, en la barriga. ¿Dónde está? En las cervicales. La garganta, el interior de la garganta. En las sienes. ¿Dónde está? ¿Dónde se aloja? ¿Qué intensidad tiene? Fíjate en qué intensidad tiene. Fíjate también en cómo se mueve en tu interior, cómo late. Seguramente pueda ir al pulso de los latidos del corazón. Pon atención a esto, aunque te parezca absurdo, aunque te parezca una tontería ahora. Pon atención a cómo es, sencillamente, sin describírtelo, sin meter palabras, simplemente tu atención ahí. Fíjate lo que dicen los maestros de Qigong. Deja que tu atención adopte la forma de aquello hacia lo que se dirige. Es decir, no quieras tener una atención, bueno,
voy a comprender esto porque por mí, ¿no? Por mis huevos, ¿no? Que se dice. Esa no es la actitud, es deja que adopte la forma. Sencillamente, pon atención al dolor. Y que tu atención adopte la forma de ese dolor, envolviéndolo cariñosamente. Y luego hay algo más, ¿no? Y que no se suele mencionar, o al menos yo no lo veo mucho en las meditaciones, y que es atender a la estructura ósea, a la vivencia interna de la estructura ósea, a la caja torácica, ¿no? Se trata de vivir esa estructura con calidez, como algo cálido, como un espacio, porque realmente ese es el espacio en el que puedes incluir, en el que puedes cuidar, darle atención a ese dolor. Es en ese espacio donde puedes hacerlo, ¿no? Y sentirlo ahí como algo que acoge ese dolor emocional. Eso lo verás tú misma, lo verás tú mismo. Los efectos que tiene sobre el dolor emocional. Enseguida lo comprenderás. Si haces todas estas cosas, verás que realmente no es el dolor lo que te está atormentando. Que lo que te está atormentando es pensar que tú eres ese dolor. Si te vives como esa estructura sólida, flexible, cálida, amable consigo misma. Y amable viene de amor, ¿eh? Algo que es amable es que es digno de amor. Y tú eres digno de amor, eres digna de amor, ¿no? Y eso te lo puedes dar. Eso es lo que te ayudará a relacionarte con el dolor de forma amable, de mejor forma, de mejor manera. Creo, por último, que tenemos que aprender a llorar. Yo no tengo ni idea. Sí que lloro. No quiero decir que no llore. Claro que lloro. Pero me cuesta un montón, ¿no? Y creo que tenemos que aprender a llorar cuando el cuerpo lo pide. Llorar un dolor es parte de la purificación. No quiere decir que se vaya, pero sí que se va una parte. Una parte desaparece. Y nos lo prohibimos mucho, realmente. Nos prohibimos mucho el llorar. Y entonces es cuando el llanto surge de mala manera, ¿no? Ese llanto desesperado, ¿no? Ansioso, que acostumbramos, ¿no? Bueno, al menos las personas que nos cuesta ponernos a llorar, ¿no? Que creo que somos muchísimas, ¿no? O que no nos cuesta, pero que nos lo reprimimos porque no queremos llorar delante de, ¿no? Creo que si con el tiempo nos vamos acostumbrando a llorar cuando el cuerpo lo pide, pues claro, la relación con el dolor mejorará porque eso implica poner atención al dolor. Ya le he puesto atención, hablando el cuello para que surja el llanto, ¿no? Puedes recordar esta frase, hazle caso al agua. Yo creo que esta es la frase del remanso de hoy. Hazle caso al agua. Las emociones son como agua. Y el llanto es agua, ¿no? Hazle caso al agua. Al agua que tu cuerpo pide que salga. ¿Quiere esto decir que la calle se va a llenar de personas llorando? Pues ¿por qué no? Pues sí, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿No? Sería un gran acto de purificación colectiva. Del mismo modo que sería un gran acto de purificación colectiva que todos pudiéramos reír, que se llenara la calle de personas riendo, ¿no? Que también es algo que reprimimos mucho. Bien, hasta aquí el remanso de hoy con esta apelación al llanto y a la risa, que son las dos caras de una misma moneda muchas veces, ¿no? Nada, espero que os haya servido, espero que os haya gustado, que hayáis estado aquí hasta el final. Podéis suscribiros al canal, etcétera, etcétera, visitar el web. Y hasta aquí. Que os vaya muy bien. Gracias. Chao.